Quiero saludar al licenciado Nelson Huarachi, que es presidente de la Asamblea Departamental de La Paz. La Asamblea Departamental es la que ha construido los estatutos autonómicos y esta noche nos está acompañando. Un gusto de saludarlo, don Nelson. Gracias por visitarnos. No, César, yo soy agradecido. Gracias por invitarme y gracias por invitar a la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz. Contento de estar en este programa y poder informar a la opinión pública referente a este estatuto autonómico. Antes de empezar, César, yo quiero regalarte este estatuto autonómico que tiene 100 preguntas y 100 respuestas. Didáctico, fácil de entender, que vamos a trabajar con colegios. ¿La gente lo sabe? ¿Lo conoce, don Nelson, el estatuto autonómico? César, es importante puntualizar varias cosas, sin ánimo de repetir obviamente lo que ya rato antes que me antecedía. Primero, que tenemos que hacer entender a la opinión pública que es una responsabilidad constitucional la construcción de estatutos autonómicos de las asambleas legislativas de los departamentos. En caso particular, el Departamento de La Paz ha construido con una alta legitimidad social. Y te explico el porqué, César. Primero, que este texto azul que se ha construido el año 2010, un anteproyecto por un Consejo Autonómico, donde se ha gastado casi 1,5 millones de bolivianos, pero también han participado más de 180 organizaciones sociales, del cual ha sido representante legal don Félix, ha sido vicepresidente don Sevilla, el virtual alcalde, el alcalde electo de la ciudad de La Paz. Alcalde electo de La Paz. Del alcalde electo de La Paz. Y así podemos nombrar varias personalidades. Son 180 organizaciones sociales que están sus nombres y los nombres también de las organizaciones sociales. Esta ha sido la base para la construcción de los estatutos autonómicos. Sin duda, o sea, nosotros no podemos obviar, además sin tomar en cuenta este documento cuando se ha trabajado como un anteproyecto. Nosotros tomamos en cuenta este texto. Una vez teniendo este texto, lo que hicimos es bajar a las 20 provincias. Hemos estado en gobiernos municipales, hemos estado en capitales de cada provincia, nos hemos desplazado prácticamente a la Asamblea para poder ir a recoger las demandas de la gente. ¿Qué quería la gente? ¿Cómo quería que sea su departamento? Era interesante, han participado pueblos indígenas, participaron universidades, participaron instituciones públicas, privadas, etcétera, etcétera. Empresarios, absolutamente. A nadie se le ha excluido, a nadie. También trabajamos en la ciudad del Alto, con FEJUVE, con la COR, otras organizaciones sociales en cada distrito. Igual de esa manera también recogiendo todas las propuestas que ellos planteaban. En la ciudad de La Paz lo mismo. Lo que sí tenemos que ser conscientes, como ahora en este momento, César, no siempre se contaba con mayores recursos económicos. Este estatuto se ha hecho así a lomo, de paseño, de pico verde, a plan de aptapi, diría yo. No se ha gastado muchos recursos económicos, no se ha gastado grandes consultorías, pero el pueblo sabio ha sabido construir esto juntamente con su asamblea. ¿Y por qué don Félix Pazzi observa y dice hay que mejorar este estatuto? Bueno, todas las leyes son perfectibles, hay que mejorarlas de acuerdo a la necesidad. Mira, eso es lo que yo no entiendo, César. Yo soy aymara, él es aymara, y los aymaras tenemos un principio, 3 principios básicos: no mentir, no robar, no ser flojo. Y yo lo vi anoche, porque yo soy uno de los... Así los televidentes. Claro, o sea, prácticamente, que no me pierda, soy uno de los más que veo todas las noches. Mira, lo veía y con mucha atención lo he visto. Dice que me borraron esto porque después me expulsaron. Podemos demostrar en todos los artículos, no solamente lo incluimos, sino lo mejoramos con profundidad su trabajo de los compañeros de ese entonces. Ahora, don Nelson, ¿cuál es la importancia de aprobar los estatutos autonómicos? ¿Por qué hay que aprobarlos? ¿Por qué no se puede esperar a mejorarlos, como decía don Félix Pazzi? A ver, yo quiero, antes de responderte esa pregunta, César, primero que La Paz y todo el país es un estado unitario con autonomías, que establecen el artículo 270, 271, 272 de la Constitución Política del Estado, la madre de la Constitución. No somos un estado federal donde podamos tener casi un estado independiente. Yo creo que a don Félix le ha afectado mucho quizás conversar con don Rubén Costas. Yo antes escuchaba a los separatistas decir: no, ¿cómo vamos a aprobar esta Constitución? Que hay que consensuar, que hay que socializar todavía, que la gente no conoce. Y hoy todos estamos agradecidos con esta Constitución. Lo mismo va a pasar con este estatuto, porque se trabajó con todos los sectores sociales. Mira, César, algo más que yo te quiero complementar. Ustedes deben recordar que se hizo uno de los encuentros más grandes de La Paz, denominado Pacto por la Paz.
o diálogo departamental. Se llevó en Hotel Radisson. Sí. Más de 500 organizaciones sociales del departamento participaron de manera activa en las diferentes temáticas, donde todos los paseños nos sentamos y dijimos, ¿por qué el Departamento de La Paz tiene que ser el primer departamento en Producto Interno Bruto? ¿Por qué el Departamento de La Paz nuevamente tiene que retomar el motor económico del país? ¿Qué cosas se deben hacer? Salieron 14 lineamientos. De los 14 lineamientos, la Asamblea agarró todo ese trabajo y los 14 lineamientos que se dieron en esa fecha está aquí incorporado y convertidos en artículos. Lo que significa que va a ser un mandato vinculante de ese gran encuentro de los paseños y paseñas que tuvieron en su momento. Ahora, entonces, mira, doble legitimidad, César. Un trabajo con los sectores sociales, escuchando otro también diálogo departamental Pacto por la Paz, y fundamentalmente, César, algo que es importante, la Asamblea tiene una pluralidad política. Tenemos asambleístas de Movimiento Sin Miedo, que ahora son de Sol.bo, de Unidad Nacional, pueblos indígenas, de MPs y por supuesto los colegas, compañeros del oficialismo. Absolutamente todos los compañeros participaron, apoyaron, y muchos de los artículos son aprobados por unanimidad, y muchos también por 2/3. Pero se ha cuidado absolutamente todo lo que dice la Constitución del Estado. Ahora, la pregunta es, para ir a un referéndum, el ciudadano tiene que saber por lo menos qué dicen los estatutos, ¿no ve? Saber cuál es la importancia de aprobar los estatutos, por qué debemos aprobar este estatuto, por qué no escuchar lo que decía don Félix Patti, un montón de cosas. Sin duda, sin duda. ¿Se ha socializado? A ver, lo que tenemos que entender es lo siguiente, César. Primero, en la primera etapa que te comentaba, lo que se ha hecho es escuchar a la gente, a los sectores sociales, empresas privadas, absolutamente para todos, construir. Para construir este estatuto. ¿Ya? Sobre la base de este documento. Perfecto, eso está claro. Está clarísimo, está ahí. Ahí. Después de escuchar, lo que es la Asamblea es sistematizar, convertir en artículos la gran demanda de la gente que ha planteado. Ajá. Cuidando siempre de que muchos artículos no contravengan con la Constitución Política del Estado, toda vez de que somos autónomos. Una vez haciendo esta realidad, una vez ya terminando, aprobando en grande y en detalle, lo que se hace es mandar al Tribunal Constitucional para su revisión de Constitución. ¿Es correcto? Mandamos, se tardó mucho, yo también estaba en este programa, nos quejamos frente al ex magistrado Cusi, que tardamos ¿cuánto? 1 año y medio, tardamos mucho. Pero a pesar de eso, La Paz fue uno de los primeros departamentos en tener la sentencia constitucional de este Estatuto Autonómico. Nos observaron 16 artículos, César. No fue fácil además la construcción, pero bueno. No fue fácil, no fue fácil. Ahora, esto que le lleva a tu pregunta. Una vez que vuelve del Tribunal Constitucional, tenemos que ir a otra fase, viendo siempre el procedimiento de construcción. La pregunta es aprobado también por la Asamblea en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral. Esa pregunta además va al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión constitucional. Otra vez. También tiene su sentencia. En este momento, tiene su sentencia, también la pregunta. Una vez teniendo esos dos elementos, recién la Asamblea solicita ante el Tribunal Supremo Electoral indicando que puedan convocar a un referéndum. Ya hoy día hicimos el débito automático, la gestión directa de la Asamblea ante el Ministerio de Economía y Finanzas, se garantizó los 19 millones de bolivianos y que mañana seguramente lanzará la convocatoria el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, a partir de eso, se va a establecer un cronograma de poder socializar el contenido de este Estatuto Autonómico a la ciudadanía del departamento. ¿Va a alcanzar el tiempo? Son 3 meses, César, que tenemos que tener un trabajo intensivo, muy fuerte. Lo que sí, también otra vuelta tenemos un problema ahí. Si apenas garantizamos los recursos económicos para la realización del referéndum, entonces hay otros recursos que tenemos que buscar para poder imprimir estos estatutos, para que yo me desplace hasta Caranavi, Inquisibi, a todos los lugares del Departamento de La Paz y podamos explicar a la gente el contenido del estatuto en los medios. Es toda una estrategia de comunicación que hay que plantearse para que la gente conozca este contenido del estatuto. Sin embargo, no tenemos recursos, eso es cierto. No tenemos recursos, César, por eso precisamente tenemos que aprobar el Estatuto Autonómico. Esta es una responsabilidad histórica para con el Departamento de La Paz. Es un estatuto soñador, es un estatuto que recoge el sentimiento del pueblo paceño, es un estatuto que nos planteamos ser el primer departamento nuevamente en la economía nacional y poder generar nuestros propios recursos. Entonces, por eso es importante la aprobación. Solamente te digo un elemento, César. En el artículo, en las disposiciones transitorias dice cómo La Paz, por ejemplo, lo que generamos los recursos económicos tiene que estar para La Paz. Es decir, hablo de la autopista. El tema de la autopista, nosotros todos los días generamos recursos económicos. Es una red de 2 municipios, el Alto y la ciudad, una red fundamental. Y eso en este momento va a un tesoro
nacional. Correcto. El estatuto plantea que esos recursos se queden para el Tesoro General Departamental. Además, el artículo 55 plantea también crear empresas estratégicas departamentales. Pero ahí hay una contradicción, por ejemplo, don Nelson. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado a propósito de estos temas económicos? O sea, no es tan sencillo, digamos, generar nuestros propios recursos es un gran reto. Pero hace un momento le preguntaba yo esto al gobernador y le decía, pero ¿qué tan autónomo es el Departamento de La Paz con nuestro estatuto? Pues este estatuto nos va a dar realmente la autonomía para poder manejarnos como un departamento autónomo. No, claro. Si no he respondido muy bien, eso no es... Eso no es mi culpa. Claro, no es mi culpa de mí particularmente. Estás hablando con uno que ha trabajado y ha construido el estatuto autonómico y en este momento, representando a la Asamblea, puedo decir con mayor propiedad varias cosas. Prácticamente el estatuto autonómico da la oportunidad histórica al Departamento de La Paz de poder generar sus propios recursos económicos. En el artículo 55 dice claramente, creación de empresas estratégicas departamentales. Te pongo un ejemplo, César. No vamos a hacer otro BOA, otro Entel, no. Tenemos que crear nuestras empresas estratégicas, lo que no existe. En este momento, por ejemplo, en el norte de La Paz, tenemos una gran cantidad de madera, pero podemos crear una empresa estratégica de madera, donde podemos construir nuestros muebles, poder vender al mercado interno, también al mercado externo. No hay en el país todavía, pero lo podemos tener. Solamente te pongo un ejemplo. Sí, así podemos crear varias empresas departamentales que generen recursos económicos para el departamento. Estos son los estatutos autonómicos y como nos decía don Nelson Horachi, son las personas que han construido con 500 organizaciones sociales los estatutos autonómicos. Y él nos explicaba por qué tenemos la altísima responsabilidad de aprobar estos estatutos. Él ponía un ejemplo muy claro, y decía, no tenemos recursos. Por eso tenemos que aprobar estos estatutos autonómicos para tener recursos, porque todo el aparato productivo que podría generar recursos internos para el Departamento de La Paz está en estos estatutos. ¿Qué opina de trabajar con los nuevos asambleístas electos, el nuevo gobernador? Ahí se decía, no vamos a trabajar con los opositores, que no sé qué, con los opositores electos, pero al final tenemos que trabajar por el bien común, que es el bienestar del departamento. Mire, César, el suscrito, ¿por qué tuve yo éxito en la Asamblea de La Paz? Porque nunca dije, vos eres de color amarillo, vos eres de verde, vos no. Yo he dicho a mis compañeros, tenemos que colocarnos la casaca del departamento y a partir de nuestra casaca del departamento construir el bien común, como tú has dicho, César. Y ese bien común no es para la Asamblea, es para todo un departamento. Y también lo mismo digo a los nuevos asambleístas electos, tanto la oposición y el oficialismo, y seguramente yo anoche escuchaba y decía, don Félix, cuando se ha socializado, se ha podido recoger las demandas, no estaba en Bolivia, tal vez estaba en otro país, porque lo he visto muy desubicado. Porque César, cuando tienes todo un procedimiento, ahí tienes la oportunidad histórica de poder aportar. Bien. Ahora mira, es algo demasiado irresponsable decir, a ver, lo vamos a parar y para arreglar. César, te voy a decir una cosa, ¿por qué no se puede parar? Que es fundamental para que el pueblo lo entienda. No se puede parar porque esto ya tiene su sentencia constitucional, la pregunta tiene su sentencia constitucional, el siguiente paso es referéndum. Si hay ciudadanos que quieran que no se apruebe el estatuto, lo que tienen que hacer es una campaña por el no y fundamentando el por qué el no. Y si gana el no, nuevamente vuelve a la Asamblea y en la Asamblea se reconsidera con más de 2/3, lo que no tiene ahorita en este momento Sol.bo. Entonces, lo que está planteando don Félix, lo que estás diciendo es que no tenga autonomía La Paz durante 5, inclusive mucho más años. Eso es una tremenda irresponsabilidad de una autoridad. Por eso yo digo de que en este momento, así haya tenido, digamos, más de 2/3, lo que sea, ya no, es irreversible lo que se ha venido construyendo todos los procedimientos correspondientes, César. Lo que en este momento, y además que no quiero yo alabar mucho esto, sino si usted revisa los otros estatutos autonómicos de otros departamentos, el de La Paz es demasiado soñador. Bien. Muy soñador. No muy ambicioso. Muy ambicioso. Eso es lo importante. Bien, don Nelson, le quedo muy agradecido por estos minutos, por hablar con propiedad. Don Nelson ha sido uno de los hombres que ha trabajado en la construcción del Estatuto Autonómico. Muchísimas gracias, don Nelson. No, César, esperamos siempre que nos invite para poder seguir aclarando la opinión pública. Pero va a ser un placer. Y hay que seguir socializando entonces, ¿no? Sí, sin duda. Yo quisiera, César, antes de irme, a ver, en la próxima podemos desarrollar lo que es educación, lo que es salud, lo que es turismo, lo que es desarrollo productivo. Por ejemplo, el ajallo de este Estatuto Autonómico, César, está en el
desarrollo productivo. Ahí vamos a tener el tiempo para desmenuzarlo. Claro, desmenuzar porque todo. hay que socializarlo. Correcto. Pero hoy queríamos saber por qué es importante la construcción de este estatuto autonómico, cuánto ha costado, es decir, cuánto tiempo ha llevado, quiénes han participado, es representativo. Bueno, todos estos detalles los hemos entregado para que ustedes saquen sus conclusiones. Don Nelson, muchísimas gracias nuevamente. Una vez más, César, muchas gracias. Ha sido un placer.